Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Aravena y en esta serie de videos hablaremos ahora sobre la anatomía del tercer ramo de nervio trigémino, nervio mandibular. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Los objetivos de esta presentación es describir el origen y trayecto del ramo mandibular, describir el trayecto, la inervación y la ubicación de sus ramos colaterales y al final hablaremos de algunas implicancias clínicas en uso de anestesia dental. El nervio mandibular del tercer ramo nervio trigémino presenta su origen en el ganglio trigeminal a nivel de la fosita trigeminal ubicado en la fosa craneal media, específicamente en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Este ramo mandibular está compuesto por dos porciones, una raíz sensitiva y una raíz motora, cuya raíz motora se incorpora recién por fuera del foramen oval, o sea, ya ingresa en el tronco del nervio mandibular a nivel de la fosa infratemporal, fuera de cráneo. En este corto trayecto al interior de la fosa infratemporal, el nervio mandibular va a otorgar sus ramos colaterales. En este esquema de Nether podemos ver el tronco del nervio mandibular, como el ramo motor se ingresa y se incluye a este ramo mandibular, y en esta zona va a otorgar sus colaterales hacia medial, hacia lateral, hacia posterior y sus dos ramos terminales. ¿Cuáles son los ramos colaterales y terminales del nervio mandibular? Aquí está. Vamos a describir un ramo común para el ramo medial, que es un tronco común para los músculos pterigoideo medial, tensor del velo paladar y tensor del tímpano. Ramos laterales para el llamado nervio temporomaceterino, temporal profundo medio, temporobucal. Un ramo posterior llamado nervio aurículo temporal. Y dos ramos terminales, un nervio alveolar inferior y un nervio lingual. A su vez, el nervio alveolar inferior se va a dividir en nervio miloioideo y al final, dentro del canal alveolar inferior, vamos a encontrar la división en nervio mentoniano y nervio incisivo. El nervio mandibular en la región infratemporal se va a ubicar por lateral a una fascia llamada fascia interpterygoidea. Pues bien, los ramos que se dirigen hacia medial, que es un tronco en común, debe penetrar y perforar esta fascia, dando luego filetillos o filetes nerviosos que dan inervación a los músculos pterigoideo medial, al músculo tensor del velo del paladar y al músculo tensor del tímpano. En este esquema observamos una vista desde medial hacia lateral, cómo se encuentran estos filetillos que dan inervación a estos músculos que hablamos anteriormente. Y a su vez podemos observar la relación que tiene un ganglio del sistema nervioso autónomo con un ramo que va hacia posterior, es el ganglio óptico. Los ramos laterales son ramos que se dirigen desde medial a lateral hasta distribuirse en la región temporal hacia arriba y en la región bucal y maceterina hacia abajo. ¿Cuáles son ellos? Bueno, tenemos el nervio temporomaceterino, que se dirige desde medial lateral entre el ala mayor del esfenoide y el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. Este nervio en ese punto lateral se divide en dos, en temporal profundo posterior y nervio maceterino, dando desde profundidad, pasando por la escotadura mandibular para inervar motoramente, ¿cierto?, a este músculo. Luego tenemos el nervio temporal profundo medio, que también continúa con el nervio temporomaceterino y en su cara lateral va a distribuirse por los fascículos del músculo temporal. Finalmente tenemos el músculo temporobucal, perdón, el nervio temporobucal, que a diferencia de los otros va a pasar desde lateral a medial entre los fascículos del músculo pterigoideo lateral. Esta es la cara lateral del pterigoideo lateral, se divide en dos, en temporal profundo anterior, que recorre los fascículos del músculo temporal, y en el nervio bucal, que se distribuye hacia abajo por el borde anterior de la rama de la mandíbula hacia el músculo buccinador, dando inervación sensitiva a la mejilla y al fondo vestíbulo a nivel de los molares. Este nervio, como vemos en la imagen aquí, se distribuye justo al músculo buccinador. Y el ramo posterior es el nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal
se dirige hacia posterior, no sin antes formar un ojal para la arteria meningia media. Este nervio se dirige hacia posterior, atraviesa el borde posterior de la rama de la mandíbula y rodea la tuba auditiva y distribuye por posterior de la articulación temporomandibular por la región temporal. Es el principal nervio que da la inervación sensitiva a la cápsula articular de la articulación temporomandibular y parte del cojenete retrodiscal de esa articulación. Mismo, el nervio auriculotemporal es la encargada de distribuir la inervación autónoma parasimpática a la glándula parótida mediante la comunicación que tiene el nervio mandibular con el ganglio óptico. El ganglio óptico es un ganglio que presenta la sinapsis de la fibra preganglionar larga y la postganglionar corta del sistema nervioso autónomo parasimpático. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta fibra? Proviene del núcleo salivatorio inferior, que se distribuye por ende por el nervio glosofaringeo. Este ganglio óptico le va a otorgar la inervación parasimpática a la glándula parótida mediante la distribución y el paso de este filete autónomo parasimpático al nivel del nervio auriculotemporal, ramo posterior del nervio mandibular. Finalmente vamos a hablar de los dos ramos terminales del nervio mandibular, que es el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior presenta un trayecto corto en la región llamada pterigomandibular, que se ubica entre la cara externa del músculo pterigoideo medial y la cara interna de la rama de la mandíbula. En este trayecto el nervio ingresa por el foramen mandibular y se distribuye a lo largo de este canal mandibular en la mandíbula. Sin embargo, antes de ingresar por el foramen mandibular, emite una colateral pequeña, fina, hacia abajo, llamado nervio miloioideo, que sigue un trayecto desde posterior hacia anterior por el surco miloioideo de la cara interna de la rama de la mandíbula. Este nervio miloioideo está por debajo del músculo que es con su nombre y da la inervación motora a los músculos miloioideo y al vientre anterior del digástrico y también al genioideo. El propósito de este nervio es dar inervación motora para que estos músculos generen el descenso o apertura de mandíbula. El nervio alveolar inferior dentro del canal mandibular va a otorgar la inervación pulpar, periodontal y de mucosa vestibular de tercer, segundo, primer molar, segundo premolar y primer premolar. Luego, a nivel del foramen mentoniano, el nervio alveolar inferior se divide en dos ramos, el nervio mentoniano y el nervio incisivo. El nervio mentoniano emerge por el foramen mentoniano y da inervación sensitiva al labio inferior y parte del mentón. Sin embargo, la emergencia de este nervio mentoniano se forma a través de un loop o una vuelta hacia atrás. Por lo tanto, hace un giro. O sea, el nervio alveolar inferior sigue por el canal mandibular, pero luego se devuelve y emerge por el foramen mental a través de un giro hacia posterior. ¿Ok? Ahora bien, luego este nervio alveolar inferior sigue hacia anterior con un nombre llamado nervio incisivo, otorgando la inervación pulpar al canino inferior, incisivo lateral inferior e incisivo central inferior. Por lo tanto, el nervio alveolar inferior va a dividirse en dos ramos terminales, que es el nervio mentoniano, que da inervación sensitiva al labio inferior y parte del mentón, y el nervio incisivo, que va a otorgar inervación pulpar, periodonto y mucosa vestibular desde canino hasta incisivo central. Ahora, el segundo ramo es el nervio lingual. El nervio lingual presenta un trayecto más hacia anterior y medial que el nervio alveolar inferior, ubicándose a 5 milímetros del cuello del tercer molar, muy superficial.
Este nervio lingual se distribuye luego alrededor de la glándula sublingual, dando inervación sensitiva al piso de boca y también a la lengua. Ahora bien, este nervio lingual en su origen presenta una comunicación con un nervio que a su vez es el ramo de nervio facial, llamado nervio cuerdas del tímpano. El propósito de este nervio es otorgar la inervación gustativa al nervio lingual para los 2/3 anteriores de lengua. Por lo tanto, el nervio lingual no solamente da inervación sensitiva ¿ya? Al piso de boca, parte del arco del palatogloso y tonsila, sino que también va a dar la inervación gustativa a través de esta comunicación nervio cuerda del tímpano a 2/3 anteriores de la lengua. Ahora, otra importancia anatómica es que en este nervio lingual va a formar un bucle llamado bucle del lingual. ¿Qué es eso? Que a nivel del piso de boca va a rodear desde el lateral hacia medial y de abajo hacia arriba el ducto excretor de la glándula submandibular. Esto es importante puesto que en caso de acceso de piso de boca hay que diferenciar este ducto excretor con el nervio lingual, evitando así los daños tanto del ducto como del nervio. Una de las formas de poder bloquear al nervio alveolar inferior y nervio lingual es a través de una técnica llamada técnica del nervio alveolar inferior, cuyo propósito es atravesar con una aguja de 35 milímetros el músculo buccinador y depositar la anestesia en la cara medial de la rama de la mandíbula, lugar donde se ubican estos nervios. Al depositar la anestesia en esta zona se bloquean los nervios, por lo tanto vamos a lograr la anestesia de la M arcada, por lo tanto quiere decir de pulpa dental del tercer, segundo, primer molar, pulpa dental del primer y segundo premolar, canino, incisivo lateral e incisivo central inferior. A su vez anestesiamos el nervio lingual, por lo tanto vamos a anestesiar la mitad de la lengua, piso de boca de la M arcada y también mucosa vestibular y periodonto desde tercer molar hasta incisivo central inferior. Aquí mostramos un video de cómo se realiza esta técnica. Para ello el paciente debe estar con apertura máxima de boca, palpar el borde anterior de la rama y generar un espacio anatómico que es un triángulo que va a estar entre el rafe etérico mandibular, acá, y la cara interna de la rama. En esa región se va a generar una depresión, que es un cojinete formado por grasa, por la bola adiposa de la mejilla, y vamos de forma oblicua ingresar con nuestra aguja larga hasta palpar la cara interna de la rama de la mandíbula. Luego retiramos levemente nuestra aguja y depositamos lentamente el contenido de la anestesia. El propósito de palpar la cara interna de la rama es asegurarnos que ubicamos nuestra aguja en la región pterigomandibular y no en la región parotidia, por ejemplo, que se ubica por posterior. Ahí infiltramos el nervio bucal, puesto que no llega a nivel del vestíbulo del lóbulo de molares. Esta ha sido la presentación de la anatomía del nervio mandibular. Mi nombre es Pedro Aravena, aquí están mis contactos, agradezco su atención y cualquier consulta o duda por favor me escriben. Yo estaré muy atento y gustoso en responderles. Por su atención, muchas gracias.